Gracias. Bueno, ahí creo que... Ahí está. Bien. Bueno, arrancamos. ¿Qué trata este capítulo? ¿Recuerdan cuando les dije el ejemplo de más sencillo? Que después yo se los voy a, en una hoja, se los voy a escribir, se los voy a resolver, para que ustedes tengan como algo práctico, bien sencillo, de lo más sencillo, de cómo se aplica esta teoría. Cuando les dije que ustedes tenían un largo de cuadras de 90 metros aproximadamente, y lo medían con una cinta de 50 metros, donde cada cintazo, el de 50 y el de 40, tenía un error de más o menos 2 centímetros. Entonces, la pregunta terminaba siendo, bueno, ¿con qué error mido el largo de cuadra? Que va a ser 90 metros, supongamos. Y entonces algunos dijeron, bueno, va a ser 2 centímetros, otros dijeron, va a ser 4. Yo lo que les comenté es, bueno, va a ser un error que va a estar entre 2 y 4 centímetros, obviamente, porque si 2 centímetros es el error de una cinta, cuando mido una sola vez con la cinta, por lo tanto va a tener que ser mayor. Ahora, 4 centímetros es que tuve el máximo error posible que podía tener. Con lo cual, el error va a estar más o menos ahí en el medio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es demostrar una fórmula que lo que hace es calcular el error en función de un montón de mediciones diferentes. Y una fórmula general. A esto se lo llama propagación de errores. ¿Cómo se van propagando los errores a medida que se van haciendo? Supongamos que en vez de medir 2 cintazos hubiera hecho 7 cintazos, o que el cálculo hubiera venido de, por ejemplo, quiero calcular el lado de un triángulo y lo hubiera hecho por el teorema del seno o del coseno, de la tangente, con lo cual intervendrían ángulos y distancias, ángulos y distancias que fueron medidos, y quiero obtener el error de ese lado final del triángulo, y entonces, como ustedes se darán cuenta, intervendrían varias mediciones con diferentes errores, uno angular y otro de distancia, y bueno, ¿cómo puedo obtener el error de ese cálculo, de esa distancia final que estoy obteniendo? Entonces vamos ahora a desarrollar la teoría de cómo se hace eso. La idea de esta clase es solo desarrollar, en este capítulo 3, lo vamos a continuar el viernes que viene, pero es solo ver propagación de errores. O sea, de la hoja 1 hasta la 3,5 más o menos. Es cortito, pero conceptualmente es muy útil y les pido que presten atención y ante cualquier duda ya saben que tienen que preguntar. Bueno, no sé si tienen el apunte todo y lo pueden ver. Sí, lo tengo. Bueno, Estoy mirando. la idea es que se arranca con una magnitud A que es función de n variables independientes unas de otras. ¿Qué quiere decir? Como veíamos en el ejemplo, por ejemplo, del largo de cuadra es la función A que está en función de dos mediciones diferentes que son independientes una medición de la otra. O el lado del triángulo que puede ser función de dos lados y un ángulo para calcularla. Entonces acá lo llevamos a una generalidad donde es función de n variables. Y esas variables tienen la condición de que son independientes unas de otras. Después vamos más adelante, vamos a estudiar en qué interviene que sean independientes o no. Pero ahora lo vamos a tomar como que son independientes. Esa expresión, si nosotros la consideramos como que es exacta, o sea que las mediciones no tienen errores, nos queda que A, esa función, esa magnitud A, es función de todas esas variables. Esa condición sabemos que nunca se nos va a dar, porque nosotros cada vez que medimos, cometemos errores. Con lo cual, vamos a reescribir esa función, que la tenemos con letras mayúsculas, con letras minúsculas. Fíjense, en el segundo párrafo dice, si suponemos que la expresión anterior está libre de errores, caso ideal, que sabemos que nunca se va a dar en la realidad, y la reescribimos, pero ahora con variables que por estar calculada a través de mediciones, están sujetas a errores. Nos queda lo siguiente, la misma función, pero bueno, ahora con todo en minúscula, digamos, por decirlo de una manera. ¿Cómo continúa esto? Continúa haciendo un cambio donde estas nuevas variables involucran error, por lo tanto podemos escribirlas en función de aquellas que no lo tienen. Que decimos que x minúscula es igual a la medición, al valor que estamos midiendo sin error, más ese error.
Si todos están mirando el apunte, no sé si lo pueden ver o no. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Es el de propagación de incertidumbre? Propagación de errores. Capítulo 3. ¿Lo tienen o no? Sí, sí. Yo justo estoy reiniciando la compu, profe, y usted está con el celular. Así que no lo puedo ver al mismo tiempo. Oh, nosotros saltamos propagación de incertidumbre. Espera. ¿Cómo? Nosotros saltamos una propagación de incertidumbre. ¿Y dónde está propagación de incertidumbre? Está antes del capítulo 3. Esta propagación de... ¿Entendés? Lo que pasa es que cuando abrimos el apunte, eso es lo que... Primero, yo tengo el libro del año pasado. Eso es lo primero que salta. Y en el apunte, cuando uno lo abre, lo primero que te muestra es propagación de incertidumbre. Pero vos estás en la otra página. Vos estás más avanzado. ¿Me entendés? Lo que vos estás hablando está en la página... No, tenés mal el apunte, tenés otro apunte, pará. No, claro, profe, ellos están hablando del anexo de la unidad 3. Pero no tiene ningún anexo la unidad 3. No sé, esperen. Es un PDF aparte. En la parte de tarea 3, en el EFICH, digamos, lo que está es propagación de incertidumbre. No, yo tengo abierto acá el que dice el profe, capítulo 3, propagación de errores. Está en el Google que subieron, en la página de Google, digamos. Ah, la página, listo, listo. Esperen, chicos, se los voy a mandar por WhatsApp, así lo tienen. Yo no me di cuenta de mandárselos antes, disculpen. Así no se genera lío. Ya, estoy... Esperen. Yo estoy mirando donde dice tarea 3 y dice trabajo práctico 3, notas, No, pero no es eso. propagación, archivos TP3, trabajo práctico 3, trabajo práctico 3. No sé cuál de esos es el correcto. Ahí se los mandé por WhatsApp. Al grupo. Bueno, continúa entonces, no sé si pueden verlo. Ya lo estoy bajando. Sí, este no lo veo en la página, pero gracias por subirlo, Walter. Ahí entonces vamos a hacer así. Yo después por WhatsApp le voy a mandar todos los capítulos, chicos. Ahí está. Así les queda. Bueno, esperen que voy a hacer cancelar. Ahí. Bueno. ¿Todos pueden ver el apunte? Sí, yo al menos sí, ahora sí. Sí, profe, sí te ve. Si no, lo que puede, profe, lo que puede hacer es compartir la pantalla con el apunte también y ir hablando. Lo que pasa es que tengo un problema, o sea, lo tengo que hacer desde el celular porque la computadora no me toma el micrófono. Ah, bueno. No lo puedo, lo mandé a arreglar y me dijeron que no, que nada, tiene el micrófono adentro roto, no sé, en la notebook, y no, por eso tengo que manejarme con el celular. Y quise enchufar un micrófono, pero no tiene, y bueno. Entonces sigo con el celular. Claro. Vea cómo lo soluciono. No, lo estoy mirando. Está bien. Ahora estamos. Propagación de... Bueno. Ahora, listo. Si lo tienen, teníamos la función A, que es una función ideal, donde la magnitud A está expresada en función de n variables independientes, donde esas medidas son ideales, o sea, no tienen errores. Como sabemos bien, esto nunca nos va a suceder a nosotros,
Y entonces pasamos a la función de abajo, en minúscula, donde las X minúsculas significan las mediciones sujetas a errores, que nos va a dar igual a una magnitud A, que obviamente va a tener error. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Continuamos. Vamos a reescribir esas variables X minúsculas en función de ¿qué? En función de lo que sería la medición ideal más su error. ¿Estamos? Ok. Y reemplazamos ese cambio de variables en la ecuación anterior, quedándonos A igual a una función de X1 mayúscula más el error de X1 más punto y coma, X2 mayúscula más el error de X2 más el error de X2 y así hasta la n variable. ¿Estamos? Sí. Bueno, lo primero que tenemos que observar es que como esos errores son pequeños en comparación de las mediciones que nosotros hacemos, porque los errores de las mediciones siempre son chicos o muy pequeños en función de lo que estamos midiendo. No sé si se entiende eso. Sí. Entonces, vamos a aplicar Taylor hasta el primer orden. Desarrollamos por Taylor la función A hasta el primer orden. ¿Qué quiere decir hasta el primer orden? Que no tenemos en cuenta los términos que se elevan al cuadrado, al cubo, etc. Porque Taylor es una serie infinita. Pero solo la vamos a hacer hasta el primer orden. Y despreciamos los términos de segundo, tercer orden, ¿por qué? Porque suponemos que los errores, como son chiquitos, al cuadrado son mucho más pequeños y por lo tanto se pueden despreciar de la función. ¿Está? Por lo tanto, nos queda la función anterior en desarrollo de series de Taylor hasta el primer término, hasta el primer orden, como la función original, la función ideal, más el error de la variable x1 por la derivada de la función respecto a x1 más el error de la variable x2 por la derivada de la función respecto de x2 y así hasta la n variable que tengamos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Entonces, cuando me preguntaba, no me acuerdo qué tenemos que saber. Por ejemplo, tenés que saber que cuando hacemos el desarrollo de series de Taylor, en esto de teoría, no me interesan las demostraciones, pero sí tenés que saber que solo consideramos hasta el primer orden porque el segundo orden ya es al cuadrado, son los errores al cuadrado, y como los errores son pequeños, al cuadrado son mucho más pequeños y se desprecian. Esa es una hipótesis que estamos aceptando y por lo tanto debe ser tenida en cuenta a la hora de cuando ustedes estudian cuando estudian la propagación de errores. Que una de las primeras cosas que hacemos es despreciar los errores al cuadrado, al cubo y todo eso, porque son pequeños. ¿Estamos? Sí. Sí, Continuamos. gracias. Bien, continuamos. Si se fijan, la función f arriba de x1 es la función original que habíamos dicho que era igual a A mayúscula. Es decir, a la magnitud que estamos queriendo obtener sin error. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que se hace en las ecuaciones siguientes. Se pone que A minúscula es igual a A mayúscula más el error de x1 por la derivada de la función respecto de x1 más x2 más el error de x2 por la derivada de la función respecto de x2. Y luego se pasa la A esa mayúscula restando, con lo cual A minúscula menos A mayúscula es obviamente el error que tiene A minúscula. Porque A mayúscula es el valor ideal, el valor exacto. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Recuerden cuando vieron en el capítulo 1, cuando ven el valor verdadero, si lo recuerdan, el valor verdadero es el valor medido, por ejemplo, más el error
menos el error de la medición. ¿Está? Con lo cual, un valor medido menos el valor exacto te da el error con el que hicieron esa medición. Es lógico. Y eso es igual al error de la variable x1 por la derivada de la función x1. Bueno, todo matemáticas se van despejando, hasta ahí es sencillo. Perdón. Lo siguiente que hacemos es elevar al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Chicos. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, Sí. profe, sí. 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 Porque, bueno, si quieren la aprenden. Listo. Lo que hacemos en el siguiente caso es elevamos al cuadrado toda la función. ¿Está hasta ahí? Una cuestión matemática, de decir elevamos al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado y hacemos la distribución de eso, nos queda el error de x1 al cuadrado por la derivada de la función respecto de x1 al cuadrado, más el error de x2 al cuadrado por la derivada de la función respecto de x2 al cuadrado. Todo eso. Y obviamente nos van a quedar términos mixtos, porque no sé si se acuerdan, cuando ustedes hacían la distribución de un binomio al cuadrado, se acuerdan que tenían, por ejemplo, a más b todo al cuadrado es a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Bueno, acá es lo mismo. Tenemos que ahora hacer la combinación de todas las variables que tengamos. Entonces nos queda 2 por el error de x1, por el error de x2, por la derivada de la función de x1, por la derivada de la función respecto de x2, más todas las combinaciones posibles de eso. x1 hasta xn, y finalizaría con el 2 por el error de xn menos 1, por el error de xn, por la derivada de la función respecto de xn menos 1, por la derivada de la función respecto de xn. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Bueno. Para este caso, por ahí, en algunos libros o apuntes, o en clases, yo lo solía hacer con 3 variables nada más, porque entonces es más fácil y más cortito. En algunos libros están 3 variables, acá lo hicimos en términos generales. Bueno, el siguiente paso, como dice cuando arranca la segunda hoja, dice, supongamos que realizo m mediciones de cada una de las variables, obteniendo m valores de a. ¿En qué consistiría esto para que ustedes lo lleven a la realidad? Bueno, vamos al largo de cuadra, que es el ejemplo más sencillo y que después yo se los voy a hacer cómo se resolvería aplicando todo esto. Quiero obtener el largo de cuadra, con lo cual eso sería mi a. Y lo voy a obtener a partir de 2 mediciones, ¿no? Hago una medición porque medía 90 metros y la cinta era de 50 metros, y hago otra medición de 40 metros, más o menos aproximadamente. Eso me va a dar un A1 y un A2, si se quiere. O un L1 y un L2, llámenlo como quieran. O, siguiendo la nomenclatura, perdón por insisto con esto, sería un X1, un X2, cada cintazo que hago. Ahora, supongamos que eso es un grupo de mediciones. Luego, llamo a otra persona, o la misma persona, y le digo, hacé lo mismo de vuelta. Y volvé a hacer lo mismo, otro, y otro así, hasta que hacemos m mediciones como indica acá. Lo que podemos hacer ahora, como siempre se trata de las mismas variables, por decirlo de una manera, es que tenemos una sumatoria de igual a 1 hasta m del error de sub a, y fíjense lo que hago es una sumatoria de todo eso, porque hice m mediciones de cada una de esas variables. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bueno, bien. Y acá viene una cuestión. Fíjense que los términos mixtos quedan en 0.
Cuando hacemos la sumatoria, los términos mixtos quedan en 0. Esperen que en el párrafo siguiente explica esto. Yo después les voy a hacer un grafiquito de por qué los términos mixtos quedan en 0. Pero fíjense, en esta expresión consideramos que el resto de los términos es igual a 0, ya que suponemos que la cantidad de mediciones m tiende a infinito. Acá es cuando ya nos empezamos a ir más a una cuestión estadística para poder resolver, para poder llegar a la fórmula general. Entonces, primero hicimos m y ahora ese m lo llevamos a infinito. Entonces, cuando lo llevamos a infinito, todas las variables, dijimos al principio de forma teórica, recuerden que eran como independientes, por ende, la cantidad de errores negativos y positivos es la misma. Y ese es el segundo postulado de Gauss. Son igualmente probables los errores positivos que los negativos. Por esas dos cuestiones, por esas dos cuestiones, o sea, una que llevemos a que la cantidad de mediciones que hacemos son infinitas y que son igualmente probables los errores positivos y negativos, esas dos condiciones nos implican que los términos mixtos dan 0. La sumatoria de esos términos mixtos dan 0. O sea, serían tres condiciones, perdón. Una, que llevamos las mediciones a infinito, la cantidad de mediciones, que son igualmente probables los errores positivos y negativos, y eso es debido a que las mediciones son independientes unas de otras. Esas tres cositas, que vuelvo a mencionar al chico que preguntaba qué tenemos que saber, eso se lo tienen que saber, por qué los términos mixtos en la propagación de errores se eliminan o son iguales a 0. Por eso que se explica acá, en este párrafo. Tienen que saberse eso. ¿Está? No la demostración, pero sí saberse eso. ¿Queda claro? ¿Se puede repetir esas tres? O sea, vos tenías unos términos mixtos al final de la página 1. Cuando yo hago la sumatoria de m mediciones y esas m mediciones las tiendo a infinito, debido a que las mediciones son independientes, el segundo postulado de Gauss nos dice que son igualmente probables los errores positivos y negativos. Por lo tanto, esa sumatoria, como vos tenés errores x1, x2, yo después les voy a hacer un grafiquito para que ustedes lo vean y se van a entender. Cuando vos haces la sumatoria de todos esos errores, que son igualmente probables los errores positivos y negativos, en el límite, cuando la cantidad de mediciones tiende a infinito, eso se hace 0. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Cómo continúa esto? Bueno, ya que hice m mediciones, lo que hago ahora es dividir a todo por m. A toda la función la divido por m. Con lo cual, las sumatorias me quedan divididas por m. Y si ustedes recuerdan cómo se definía el desvío estándar o la varianza, por el capítulo 2 que les di la clase pasada, esto no es más que la varianza de A es igual a la varianza de x1 por la derivada de la función respecto de x1 al cuadrado, más la varianza de x2 o el desvío estándar de x2 al cuadrado por la derivada de la función respecto de x2 al cuadrado y así hasta llegar a la n variable. Fíjense, acá aclara, esta es la expresión general de la propagación de errores en las que las variables son independientes. Para calcular las derivadas parciales se pueden utilizar valores aproximados de las variables x1, x2, xn. Bueno, algunas cuestiones. ¿Yo qué les dije? Yo quiero conocer, esto sirve para conocer el error con el que obtengo mi resultado. Fíjense, desde el punto de vista general, el error con el que yo obtengo mi resultado es función de ¿qué? De los errores que yo hago en cada una de las mediciones de las variables que voy a utilizar, y obviamente función también de la ecuación que me vincula a esas variables junto con las mediciones que haga de esas mismas variables. ¿Está? Entonces,
Piénsenlo, para el caso que medíamos con la cinta, tendríamos nada más que dos variables. Fíjense que estamos sumando la varianza. Recuerden la varianza, que es el desvío estándar al cuadrado. Y cuando yo les digo que miden con un error de más o menos 2 centímetros, ese es el desvío estándar. Recuerden de elevarlo al cuadrado, que muy comúnmente se les pasa de largo eso. Acá dice, para calcular las derivadas parciales se pueden utilizar valores aproximados en las variables. A ver si alguno se puede llegar a dar cuenta cuáles serían los valores aproximados de las variables que utilizarían. ¿Hay alguien ahí atrás? Profe, estamos en la página 2, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Saben qué pueden usar de valores aproximados de las variables? Se los digo entonces. Las propias mediciones que hacen de las variables. Esas serían sus valores aproximados. Por ejemplo, en el largo de cuadra sería 50 metros como un valor aproximado de la variable x1, si se quiere, y 40 metros o lo que les dé como un valor aproximado de la variable x2. ¿Está? Más o menos. ¿Me siguen o no, chicos? Yo no, profe. Vamos otra La vez. verdad no, profe. ¿En qué fórmula de la página estamos? ¿En la elevado al cuadrado? En la fórmula donde dice esta última es la expresión general de la propagación de errores en que las Sí. variables son independientes. Ahí nos quedamos. Ahí cerramos. ¿Entienden eso? ¿Entienden cómo se llega a esa función? Por lo menos en la demostración. Chicos. ¿Me escuchan? Profe, sí, vos simplificaste las n y después no sé cómo llegaste a ver la No, variable. no. En la función de arriba, varianza. cuando ustedes dividen la sumatoria por los errores al cuadrado dividido m, si recuerdan el capítulo 2, eso de ahí es la varianza, la definición de la varianza. Toda la sumatoria sobre n. Claro. Eso es por definición la varianza. Y bueno, y listo, después te queda entonces. Y después te queda. Esa es la fórmula ya. Esta última es la expresión general de la propagación de errores en las que las variables son independientes. ¿Están? Sí, Sí. profe. No sé si continuar, porque tengo miedo que se les mezcle. Si bien es cortito, no quiero por ahí seguir mezclando con el tema de generalizar en lo que continúa, que es, vamos a dejarlo ahí, chicos, por una cuestión de no mezclar. A ver, ¿entienden después la parte donde dice, para calcular las derivadas parciales se pueden utilizar valores aproximados de la variable x1, x2, xn? ¿Eso lo entendieron? Cuando les expliqué recién. Sí. Recuerden que las variables x1, x2 son las variables que ustedes miden, las cosas que están midiendo. Claro. Bueno, vamos a hacer así, chicos, por una cuestión para que ustedes terminen de entender este tema. No quiero continuar con lo otro hasta que no entiendan esto. Yo lo que les voy a hacer ahora es les voy a mandar una foto de cómo se resolvería aplicando todo esto el largo de cuadra, para que ustedes con un ejemplo bien sencillo lo puedan visualizar de qué se trata. ¿Estamos? Vale. Sí. Profe, y después lo de la parte, eso que dijo que era lo de los ceros, eso que se hacían. Sí, y eso. Les mando esas dos cosas. Esa partecita que quedó ahí media colgada. ¿Por qué cuando hacen la sumatoria
debido a que los errores positivos y negativos son igualmente probables. Eso también se los voy a mandar con un gráfico para que ustedes lo entiendan, cómo la sumatoria de los errores termina siendo 0. ¿Estamos? Vale. Yo ahora les mando, se los escribo en una hoja para que ustedes lo tengan. Y yo a medida, el año pasado hice eso también, les iba mandando ejercicios resueltos o preguntas así. En una hoja les escribía y les mandaba fotos para que ustedes vayan puedan ir razonando las cosas. ¿Está? Buenísimo. O muchas veces, a medida que avanza la materia, por ahí me preguntan, ¿tiene algún ejercicio en donde involucre? Y yo entonces les hacía ejercicios así de modo teórico para que ustedes pudieran por ahí ir afianzando las cosas. Entonces yo ahora lo que les voy a mandar es un ejercicio bien sencillo de lo que sería el largo de cuadra con 2 mediciones. Para poder aplicar esto. Una vez que vean cómo se aplica esto, por ahí, no digo que ya van a poder aplicarlo todo, pero se van a dar bastante cuenta de qué trata o cómo se encara este tipo de problemas. ¿Estamos? Dale, profe. Gracias. Lo otro que les digo por las dudas, como ustedes ven, son todas derivadas parciales. Muchas veces, en muchos ejemplos nuestros, o muchas fórmulas, como recordarán, no sé, por ejemplo, el método de Potenot o el de Hansen, todos esos tienen muchos senos, cosenos, tangentes, y cuando tienen que hacer las derivadas, tienen que recordar cómo son las derivadas del seno, el coseno, la tangente y todo eso, o cómo es la derivada de una división, cómo es la derivada de esas cuestiones. En otros casos, las derivadas son hiper sencillas, porque son derivadas de constantes, por lo tanto, o de funciones que dan 1. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, chicos, cierro y ya mismo les mando una foto de esto, así lo pueden ver. Bien, entonces entraría hasta ahí, hasta la expresión general, la demostración, ¿no? Sí, esta última. Después se continúa, se amplía. O sea, después el tema se expande y lo vamos a ir desarrollando cada vez más. Pero ahora me interesa que lleguen hasta ahí, hasta la expresión esta donde dice esta última, la expresión general de apropiación de errores, en el que las variables son independientes. Hasta ahí. La clase que viene vamos a continuar. ¿Estamos? Bien. Vale, profe, gracias. Cualquier cosa, chicos, si alguno necesita, aunque uno necesita una clase más de Zoom o lo que sea, ustedes ponen en el grupo, profe, ¿puede dar otra clase de Zoom? Sí, no hay ningún inconveniente. ¿Estamos? Yo no los quiero hacer que sea tan pesado con el tema del Zoom, porque como verán, es muy matemático esto, y sin un pizarrón, que yo ya les pedí, por favor, de alguna manera, es poco llevadero esto, que yo les lea la matemática. ¿Estamos? Pero bueno, eso ustedes me lo van diciendo. Dale, profe. Perfecto, profe. Una Gracias. duda con respecto a la A minúscula, ¿qué era? La A minúscula